función de llevarme los equipos a un X punto, va a buscar la forma más fácil de poderlo subir, meter por una ventana, sacar por un espacio, seguramente va a voltear la máquina. Es allí donde el personal calificado, nosotros, tenemos la habilidad de tomar la decisión apropiada. Fue apoyar a nuestro cliente Airtech, que últimamente lo tomamos como uno de nuestros distribuidores importantes de la marca McQuay. Para cortarte un poco sobre la historia de dónde viene McQuay. McQuay viene de una compañía americana que fue adquirida en el 2016 por Daikin Japón, Daikin Industries. Es una empresa, como te comenté, japonesa, de alrededor de unos 95 años de trayectoria. Una de las cosas importantes es que Daikin se refiere a nada más trabaja con aire acondicionado, que es algo que es importante en comparación a las otras marcas. En alrededor de unos 67.000 empleados, estaríamos hablando de que es una compañía que está buscando la innovación con el refrigerante R32. Es una compañía que está innovando, es una compañía que está buscando la forma de proteger el medio ambiente, y una de esas es trayendo productos inverter, trayendo productos BRB para Aruba, que es uno de los mercados, a pesar de que es una de las islas más pequeñas que hay en el Caribe, es uno de los mercados más importantes para nosotros, ya que nuestros distribuidores aquí, al ser arubeños, es muy importante para la comunidad, para la isla, el que ellos mismos sean los que traigan un producto de calidad y que tengan un servicio tremendo. Usar el diagrama en el campo. ¿Cuál es la forma o las herramientas que tenemos en el campo que me van a decir dónde estoy cuando salgo del evaporador? El seminario se está tratando de lo que es el buen servicio del aire, el buen mantenimiento del aire y lo que sería el troubleshooting, los problemas, cómo solucionarlos. Nosotros, como en la industria del aire acondicionado, los técnicos tenemos una mala práctica de hacer las cosas como nosotros pensamos que pueden ser. Una industria como Daikin o McQuay tienen una cultura, tienen una forma de hacer las cosas por la cual es la que nos va a llevar al mejor mantenimiento y lo que nos va a llevar al mejor funcionamiento de la unidad y del sistema de aire acondicionado. El futuro del aire acondicionado lo va a determinar Daikin, lo va a determinar con los sistemas BRB, con los sistemas inverter, que es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros distribuidores aquí. Airtech es uno de los que está haciendo vanguardia en ese producto, el producto inverter. Estamos cambiando de R410 a R32, un refrigerante sumamente ecológico, un refrigerante que te lleva a mayor eficiencia, menor consumo eléctrico, y eso va a hacer que la categoría y el desempeño de la máquina sea muchísimo mejor. Sí. Porque antes no había ese micropitch. Claro, siempre usábamos el manómetro normal. Usábamos el manómetro y seguramente lo hacíamos por tiempo. Y sabíamos que un equipo chico podíamos ponerlo en 15, 20, una hora, y un equipo grande en 3, 4, 8 horas, y máquinas muy grandes en 2, 3, 5, 10 días. ¿Okay? Les recomiendo que busquen a gente que sepa del producto, a gente como Airtech, a gente que son nuestros distribuidores, que les explique un poco más sobre las marcas. McQuay es una marca que ha podido trascender durante el tiempo, a pesar de muchas cosas que ha pasado en la trayectoria de la vida de la compañía, gracias a que Daikin, como te comenté anteriormente, lo tomó en el 2006, fue cuando lo remontó en el Caribe y en el área latinoamericana. Les recomiendo que vayan mucho y escuchen mucho a nuestros distribuidores, que ellos son los que saben cuál sería la mejor práctica para instalación, para los equipos y para el proyecto que tengan en un futuro.